donde se extienden las relaciones del PP antes de Alianza Popular con los narcos gallegos, porque va mucho más allá de la foto esta de Feijóo con Marcial. Feijóo también frecuentaba presuntamente despachos de narcopolíticos. Piensa el significado de la narcopolítica, ese es Pablo Bioque, abogado, narcotraficante y presidente de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa. Bioque era el abogado de los narcos, les defendía en los tribunales y les ayudaba a blanquear dinero. Y desde su puesto en la Cámara de Comercio planeaba reuniones, desembarcos de alijos, estrategias de defensa de los narcos. Convirtió su despacho en una oficina mafiosa. Según un agente de policía citado por Carretero en su libro, su despacho parecía un salón de fiestas por el que pasaba todo el mundo a tomar copas, desde Fraga hasta Feijóo. El objetivo de Bioque era crear un sindicato del narco, con vocales de cada organización que coordinara todo, desde blanqueos pasando por sobornos o por las descargas. Fue lo más cerca que estuvo Galicia, de hecho, de convertirse en una Sicilia. Pero todo se torció con un desembarco fallido de cocaína colombiana en las costas de Cedeira, que le acabaría llevando a prisión. Cuando Feijóo sigue en el puesto y además sigue bien valorado y salió bastante de rositas de todo aquello, creo que habla de una narcocultura o de una tolerancia o de una aceptación de ese fenómeno, y volvemos a lo del principio, una aceptación de que eso es normal. Además, si te fijas, una de las explicaciones que dio Feijóo o su equipo fue: no, es que entonces Marcial solo era contrabandista. Claro. Bueno, pues si solo era contrabandista, perdona las molestias y por favor. Entonces yo creo que eso habla de la normalidad y de la... Nin eu era presidente, nin él era narcotraficante. Entonces yo creo que eso habla de la normalidad y de la narcopolítica que hemos vivido en Galicia. Iglesias al principio. Imaginad la que se habría montado en los medios de comunicación en este país si el líder político que tuviera una relación estrecha con un conocido narcotraficante fuera un líder de izquierdas. Una relación documentada con fotografías que reflejan claramente una amistad y también con contratos públicos otorgados sistemáticamente a las empresas de ese narcotraficante por parte de administraciones dirigidas por ese supuesto político de izquierdas. Yo os digo que en ningún caso esa figura podría ser hoy candidato a presidente del gobierno. Probablemente no hubiera durado ni 2 telediarios. Y en el imposible caso de que hubiera sobrevivido a ese escándalo, todos sabemos que en la derecha mediática, en lugar de hablar de gobierno socialcomunista, se habrían pasado años hablando de gobierno narcocomunista y habrían instalado ese término en el centro del lenguaje político de la legislatura, como lo del que te bote chapote. Total, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Y por cierto, ya que estamos, nosotros, quizá con toda la legitimidad, podríamos hablar, por ejemplo, de que esta gente son los narconservadores, ¿no? Por ejemplo, narconservadores, o mejor, el bloque reaccionarco. ¿Qué os parece? Bueno, Ubiña ha sido uno de los pocos narcos en reconocer sus vínculos políticos. Además, hablando con Pepa Bueno en Hoy por Hoy, aseguró tener pruebas de la financiación ilegal de Alianza Popular. ¿Tiene pruebas de haber financiado ilegalmente Alianza Popular, como ha asegurado en alguna ocasión? Sí, tengo, sí. Y si no, quiero ir para los juzgados. ¿Y qué pruebas tiene? Las pruebas me llevan a los juzgados y las presentaré. Pero cuénteme, ¿cómo lo financiaba entonces? Pues dándole dinero. Y como yo, muchos más, muchos. Así, a tocateja, un fajo de billetes. Sí, así, a tocateja, sí, como usted dice. Vicente era además el hombre de Alianza Popular en Vilanova de Arousa. Amigo íntimo de Fraga y militante de Alianza Popular de toda la vida, una de sus funciones clave era la de facilitador de votos de los populares. Cuenta Carretero que el dirigente de Alianza Popular era recibido con honores cada vez que visitaba la ría. No le faltaba de nada: comidas copiosas, mariscadas, restaurantes caros e invitaciones a la residencia del contrabandista. Además, Cerito se encargaba de garantizar los votos de AP en una comarca donde los populares se llevaban el 70% de las papeletas. También realizaba generosas donaciones al partido, algo que era un secreto a voces en Galicia y que le valió que Fraga le concediera la medalla de oro y brillantes. Tales eran los vínculos de Cerito con el partido, que 14 años después de morir seguía figurando en el registro de propiedad como dueño de la sede del PP en Cambados. Bueno, la mano derecha de Cerito en el negocio era José Ramón Barrial, más conocido como Nené, y como su mentor también era militante popular, aunque Nené fue un paso más allá del apoyo externo al partido y en 1983 se convirtió en alcalde por Alianza Popular de Ribadumia. Nené anunció que dejaba el contrabando y recibió así la bendición del partido. Sin embargo, hubo un dirigente de Alianza Popular al que no le gustaba esa excesiva cercanía de Cerito y Nené al partido. Era Mariano Rajoy, entonces presidente de la Diputación de Pontevedra. Cuentan que Rajoy se enfrentó a Fraga por su relación con los contrabandistas.
Sí, a Fraga no le gustó que Rajoy se inmiscuyera y le aconsejó que se fuera a Madrid, que aprendiera gallego, que se casara y que tuviera hijos. No sabemos si Rajoy habla gallego en la intimidad, porque en público nunca lo ha hecho. En lo demás, sí que parece que siguió los consejos de Fraga. Bueno, mientras tanto, la carrera política de Nene continuó. Fue edil de Alianza Popular, después del PP, con mayorías absolutas, durante casi 20 años. Pero en 2001 todo se torció, fue pillado junto a su hermano dirigiendo el desembarco en Vigo de 400.000 cajetillas de tabaco Magnum valoradas en 1,2 millones de euros. Ahora con las famosas fotos de Feijóo en el yate. La embarcación pertenecía a Marcial Dorado, discípulo de Terito y otro de los grandes narcos gallegos. Un narco que llegó a decir de Feijóo que era un buen muchacho, que transmitía honradez y pasión por el trabajo y del que siempre intuyó que llegaría lejos. Bueno, cría cuervos y te sacarán los ojos, dicen, ¿no? Caramelito envenenado para Feijóo. Las fotos publicadas en marzo de 2013 por el diario El País se realizaron durante el verano de 1995. Fue entonces cuando Feijóo, que era número 2 de la Consellería de Sanidade, conoció a Dorado. Según cuenta El País, la amistad entre ambos se estrechó y era frecuente que el líder popular acudiera a fiestas y eventos a la mansión del capo de la droga. Ambos habrían realizado además varios viajes juntos a Cascais, Andorra, Ibiza y también pasaban días en la casa de campo que Marcial tenía en Bayona. Sin embargo, después de que salieran a la luz las fotos, Feijóo reconoció que había estado en el barco y la casa de Marcial y que había realizado algún viaje con él, pero negó categóricamente, eso sí, tener constancia de sus actividades ilícitas. ¿Os imagináis, queridos amigos de la base, que hubiera existido una foto mía con un narco en su yate? ¿Cómo se habrían comportado los medios de comunicación? Creo que la respuesta es evidente y vuelve a señalar que buena parte del periodismo en España está podrido de la cabeza a los pies. El caso es que si Alberto Núñez Feijóo ha podido sobrevivir políticamente a la publicación de estas fotografías y a su probada relación personal y administrativa con el entramado criminal del narcotráfico en Galicia, no solo sobrevivir, sino llegar a convertirse en líder y candidato de su partido por aclamación, además, bueno, todo esto ha sido gracias a la protección mediática de la que ha gozado, en particular desde que era presidente de la Xunta de Galicia. Y ya sabemos cuál es el mecanismo más común de las administraciones gobernadas por el PP para poner a los medios de comunicación a su servicio: gastarse mucho dinero público en financiarlos directamente. Exactamente. Fijaos, noticia de 2018 en Público, uno de los diarios que más han publicado sobre la relación PP-narcotráfico. Decía esta pieza de Público: Feijóo ha gastado más de 21,6 millones de euros del presupuesto de la Xunta en ayudas a dedo a los medios. Su gobierno ha firmado alrededor de 400 convenios en 9 años con periódicos, radios, webs y televisiones para campañas divulgativas y de promoción de la actividad de la administración autonómica. Se trata de 400 convenios tramitados entre los años 2009 y 2017 por el procedimiento negociado sin publicidad, es decir, sin concurrencia ni licitación abierta, destinados a sufragar campañas de promoción sobre diversos aspectos de la actividad institucional. De ellos se han beneficiado especialmente media docena de empresas editoras de cabeceras de periódicos locales y regionales, propietarias también de diarios digitales y páginas web, emisoras de radio, cadenas de televisión y productoras audiovisuales que acostumbran a transmitir una imagen acrítica de la labor de la Xunta y de su presidente. Entre abril del 2009, cuando Feijóo tomó posesión de su cargo, y diciembre de 2017, los medios gallegos contaron con una inyección económica de casi 2,4 millones de euros anuales, es decir, casi 200.000 euros al mes, que se añaden a las cantidades que ya percibían y perciben por la inclusión de publicidad institucional, por las campañas en las que sí existe una licitación abierta, por la venta en bloque de ejemplares de diarios, por las tradicionales ayudas a la prensa y por las subvenciones convencionales a la actividad empresarial y a la creación de empleo. La revisión de los convenios arroja una media de 50.000 euros por acuerdo, aunque hay muchos que contemplan un gasto de unos pocos miles de euros y otros que alcanzan los 800.000 euros. Bueno, ¿y cuáles fueron los medios beneficiados o, lo que es lo mismo, más cooptados por el dinero público que fluía desde la Xunta de Galicia? Pues según contaba esta misma pieza de Público, la empresa más beneficiada por Feijóo desde la Xunta es la que edita La Voz de Galicia, que es el diario más leído de Galicia, propiedad de Santiago Rey Fernández Latorre, que obtuvo, atención, durante el mandato de Feijóo, más de 5,5 millones de euros. El segundo grupo más beneficiado es Prensa Ibérica, el grupo editorial de la familia Moll, que posee 17 diarios en todo el estado, de los cuales 2 están en Galicia. Faro de Vigo, que obtuvo de los gobiernos de Feijóo más de 2,8 millones de euros, y La Opinión de La Coruña, que ingresó más de 435.000 euros de la Xunta de Galicia durante la etapa de Feijóo. Sigamos, la medalla de bronce es para El Correo Gallego. Desde el año 2009, la Xunta inyectó en esta empresa mediática otros 2,22 millones de euros, más otros 115.000 euros por acuerdos a través de la empresa de su emisora de radio,
Radio Obradoiro. Con un dato, la empresa matriz del Correo Gallego, Editorial Compostela, la preside un tal José Manuel Rey Novoa, investigado por la UDEF por blanqueo de capitales precisamente en el marco de sus negocios con la Xunta de Galicia. Lo mejor de cada caso, ya veis, está aquí. La cuarta posición de la lista de medios más untados por la Xunta de Feijóo, según informaba Público, es para El Progreso de Lugo, que preside Blanca García Montenegro y que se llevó casi 2,2 millones de euros por convenios públicos con ese diario y otros 462.000 euros más por los convenios con Diario de Pontevedra, que también es de su propiedad. Y que el ritmo no pare. Región de Ourense y Atlántico Diario, ambos propiedad de la familia Outeiriño, se llevaron otros 1,79 millones. Y Editorial La Capital, que posee los diarios locales El Ideal Gallego de La Coruña, Diario de Arousa y Diario de Ferrol, obtuvo 691.000 euros. Quien paga la orquesta elige la música. ¿Y en qué se tradujo todo ese imperio mediático construido por la derecha en Galicia en lo que toca al tratamiento de la relación Feijóo-narcotráfico? Pues os propongo que nos fijemos, si os parece, en algunas piezas que publicaba La Voz de Galicia, el principal actor político en Galicia, ¿no? Decía antes Pablo. En 2013, justamente en los días posteriores a la publicación de estas fotos con Marcial Dorado por parte de El País. Spoiler. La Voz de Galicia y otros diarios financiados por la Xunta construyeron básicamente el siguiente argumentario sobre todo esto. Esas fotos muestran a un funcionario ingenuo al que le pillaron en un renuncio involuntario, que no sabía que se dedicaba a Marcial Dorado, debía ser el único gallego que no lo sabía, y que cortó su relación con él en cuanto se enteró de que era un narcotraficante, algo que está demostrado que es falso porque hay acreditados contactos entre ambos años después. Bueno, y que además Feijóo explicó todo con mucha diligencia y que todo el escándalo no era más que una cacería de la oposición contra el pobre Feijóo. Veréis, os voy a leer 4 noticias de aquel año 2013 en La Voz de Galicia. Primera, la oposición pide a Feijóo que explique en el Parlamento sus fotos con Marcial Dorado. Abel Losada no se cree la versión del presidente. La oposición política siempre como el sujeto que demandaba explicaciones y que se investigaran los vínculos con el narcotráfico. No la sociedad gallega, ni las madres contra la droga, ni la prensa, por supuesto. La oposición, que no se cree las convincentes explicaciones del presidente. La Voz de Galicia parece que sí se las creía, ¿verdad? Claro, si es que está todo bien, si aquí el único problema son los cenizos estos de la oposición, ¿no? Que son unos tocanarices. Es el mismo mecanismo que utiliza, por ejemplo, el PP de Ayuso en Madrid ante las manifestaciones por la sanidad pública, ¿no? Las movilizaciones no son de médicas, ni de enfermeros, ni de pacientes, ni de la ciudadanía, son de la izquierda, ¿no? y del comunismo. Así funciona ese marco mental que achaca todo a una supuesta maniobra política interesada de la oposición. Otra noticia de La Voz de Galicia. Feijóo comparece hoy ante la prensa en la sede del Parlamento. El presidente ya anunció que actuará en defensa de su honor contra cualquiera que lo difame. El PP valora la rapidez y transparencia de Feijóo dando explicaciones, pese a que cuando se realizaron las fotografías no había ninguna condena a Marcial Dorado y que el presidente de la Xunta rompió el contacto indirecto que mantenía con él en cuanto tuvo conocimiento de que mantenía causas abiertas con la justicia. Concluye. Tremendo. Querido lector,